La Universidad Adventista de Plata de Argentina presentó dos nuevas publicaciones relacionadas con la historia de la Iglesia Adventista en Sudamérica. Veremos a continuación de qué se tratan y escucharemos algunas de las experiencias que los autores vivieron mientras las escribían. Con motivo de los actos de inauguración y dedicación del nuevo templo de la Universidad Adventista del Plata, el sábado 19 de mayo, la editorial de la Universidad Adventista del Plata presentó dos nuevas obras de corte histórico que relatan la vida de pioneros del adventismo en Sudamérica. Con la presencia de sus autores se llevó a cabo la presentación de los libros misioneros fundacionales del adventismo en Sudamérica y liderazgo femenino en los inicios del adventismo en la división sudamericana. Ambas obras han sido realizadas con rigor histórico. Abarcan un periodo histórico que va desde 1890 en adelante, momento a partir del cual llegaron los primeros misioneros adventistas a Sudamérica. El libro Misioneros Fundacionales relata 12 biografías de los primeros adventistas que llegaron a Sudamérica para desarrollar su obra en estas tierras, donde Entre Ríos jugó un papel fundamental. Ellos fueron misioneros, médicos, profesores y administradores. Su misión, sus ideales, los métodos que utilizaron, sus desafíos, sabores y sinsabores están relatados en sus páginas. En ocasión de la presentación, los autores contaron lo que no está escrito en las páginas de sus obras, sus vivencias como autores, sus motivaciones, sus obstáculos al realizar sus investigaciones, las alegrías y satisfacciones que cosecharon a lo largo del trabajo. Que a nosotros a lo mejor hoy nos resultaría relativamente fácil, ¿no es cierto? Simplemente decir trasladarnos de aquí a Crespo nomás. Que lo hacemos en un ratito. Ellos era, qué sé yo, toda la interna de tomar un carro, ponerle los caballos, poner a la familia y viajar un buen rato, ¿no? Exactamente, sí. Pero nos hemos encontrado con desafíos, que varias de las tradiciones que circulan por ahí bordean el mito. Y algunas familias se compiten por una historia y dicen, no, era mi familia la que le pasó eso, no, la mía. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hacemos? En el caso de personajes que me tocó investigar, trabajé con dos de ellos. Uno de ellos es un misionero colportor norteamericano que vino a la costa oeste de Sudamérica, Thomas Davis. Es interesante que a pesar que es un personaje que se sabe poco de su propia vida, por lo menos de su tiempo acá en Sudamérica se sabe bastante porque él escribía muchísimo a las cartitas, informes, a las revistas de la iglesia en inglés para motivar a los hermanos de Estados Unidos a enviar donaciones y sostener la obra que estaba comenzando. Así que eso fue una mina fantástica. Algo que me llama la atención, una visión general. Los misioneros extranjeros de habla inglesa particularmente que vinieron acá a Sudamérica, ellos fue gente muy valiente, muchas veces desconocían el idioma, desconocían la cultura y sin embargo vinieron. Sin embargo, los que causaron más impacto acá no fueron necesariamente ellos, sino que fueron sus primeros conversos locales. Encontrarme con algo que acaba de mencionar Sergio recién, ese encontronazo que tuvieron los pioneros al darse cuenta que el mensaje que traían a veces no era muy recibido. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues bien, Walter Schubert se dio cuenta de que había algunas estrategias que cambiar para acercarse a la gente que no era de mentalidad protestante y que era católica, que eran la mayoría de los que poblaban acá el suelo argentino. Así que fue un pionero realmente en lo que él propuso hacer para poder alcanzar entonces a aquellos que no compartían una fe protestante o adventista, para poder alcanzarlos con el mensaje. Cada lugar, desde estar en la isla Martín García preso por razón de su fe, y en cada lugar hay información muy interesante, al punto que está un libro de la Universidad Pontificia de Lima, Perú, donde se titula Masones, Protestantes y Herejes, donde hay 2 páginas que hablan de Pedro Calvermater y situaciones acontecidas que hacen a las dificultades que hubo en Perú y la misma iglesia, pero sorprendida del accionar. Me parecía en más de una ocasión ir caminando con ellos, hablando con ellos.
sintiendo sus emociones y sintiendo sus alegrías, sus luchas y sus esfuerzos, porque no solo lo leí en los libros y en las escrituras, sino lo he escuchado. Por su parte, el libro de liderazgo femenino viene a saldar una deuda pendiente en los registros históricos a nivel de obras publicadas respecto de la labor fecunda que realizaron las primeras mujeres que llegaron a estas tierras sudamericanas a fines del siglo XIX, algunas de ellas como misioneras directamente enviadas por la Asociación General para realizar tareas de evangelización administrativas, contables, de enseñanza y de cuidado de la salud en beneficio de la sociedad local y regional de aquellos tiempos, donde las circunstancias políticas y sociales estaban muy lejos de las que predominaban en sus lugares de origen. Su autora, Silvia, cuenta algunas experiencias durante el proceso de redacción. Porque la historia se queda corta cuando solo hablamos de los hombres. Si no fuera por las mujeres, yo no sé cuánto hubieran hecho. Cuando vayamos a leer las historias de Guillermina, de Cecilia y de muchas otras, se van a dar ustedes cuenta que estos esposos sin sus mujeres, no sé cuánto hubiesen hecho. Y no es que quieras ponerme aquí muy feminista, sino simplemente contar la historia como es, ¿no? Me tuve que contactar con el bibliotecario de la zona de Nueva Palmira, donde estuvo Lucy, y allí nos enteramos de cosas muy interesantes, hicimos una amistad muy interesante con la gente del lugar, que estaba además muy interesado en todo lo que tuviera que ver con la familia Post, simplemente porque la familia Post fue casi una de las fundadoras de Nueva Palmira. Es bien sabido que la falta de recursos humanos ha hecho o hizo que varios de los que fueron pastores enviados a estas latitudes o misioneros enviados a estas latitudes tuvieran que salir a recorrer el campo, y entonces las personas únicas que se podían quedar a llevar las cuentas, a ser de tesorero, de secretario, de contador de la iglesia y todo lo demás fueron las esposas, ¿no? De las esposas o las mujeres que para evitarles el viaje, porque además tenían que quedarse a cuidar la familia. Así que imagínense ustedes, además de cuidar su hogar, ellas eran las que llevaban el control de todos los materiales que llegaban, de la distribución de los materiales, de llevar la contabilidad de la iglesia, de lo que entraba, de lo que salía. Todo esto eran las esposas de los. Ambos libros son dos joyas que no pueden faltar en la biblioteca de aquellos que desean conocer y admirar el espíritu de abnegación y sacrificio de quienes dejaron todo en pos de un ideal, difundir un mensaje donde no había precedentes.